Molt bona tarda. En nom de l'Axit i de la PDO, dono la benvinguda a tots els que esteu inscrits i ja heu connectat per seguir la conferència, el títol de la qual ja hem vist i que tractarà sobre l'impacte social de les organitzacions. El tema de l'impacte social és un tema que ha anat sorgint i agafant pes a mesura que passa el temps i podria dir-vos que jo fa quasi 50 anys vaig llegir una frase que me la vaig fer meva, tot i no ser-ho, que deia el que importa és l'impacte futur de les decisions actuals. Bé, doncs dins d'aquest impacte futur no tot ha de ser aspectes econòmics i financers. N'hi ha d'altres i l'aspecte social té un pes molt important i cada vegada més. Ja no podem parlar doncs, només dels objectius específics i volguts per l'empresa, sinó que hem de pensar també a què representarà això per la societat en tots els sentits. Però la gran pregunta que ens podem fer és i què és l'impacte social? Ja ho intuïm i quan llegim alguns textos ho anem veient, però d'una manera explícita no acabem de tenir la descripció i és una de les preguntes que tenim i probablement o possiblement els ponents ens podran explicar al respecte. Un altre aspecte que hi ha és com es determina. És a dir, no n'hi ha prou en dir sí, hi ha impacte social i és d'aquest tipus o aquest altre, sinó que seria important també saber quin pes té, és a dir, com es mesura aquest impacte social. I per què l'hem de determinar? Doncs l'hem de determinar per donar informació als destinataris de la informació. I quins són? Bé, uns primers, des del punt de vista personal, els primers destinataris són la pròpia empresa. L'empresa ha de ser coneixedora de tots els efectes que produirà la seva activitat. Però, com no, també la societat. La societat rep efectes positius de l'activitat d'una empresa, però també pot rebre efectes negatius, sobretot en temes de medi ambient i de mesures socials i altres tipus. Per això és important que es pugui donar informació pública i que aquesta informació pública sigui una informació ben orientada per facilitar les decisions i que estigui revisada per professionals capacitats per garantir que sigui fiable. Per parlar de tot això, tenim dos ponents que són els autors d'un article que va ser publicat en la revista de Comptabilitat i Direcció en el número 32, publicat l'any 2021, i que porta el títol Enfocaments, metodologies i eines de l'ecosistema de mesura i gestió de l'impacte social a Espanya. Bé, els autors d'aquest article són, per un costat, Bernardo García, que és doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials i màster de gestió avançada de la Universitat de Deusto, i Sophie Robin, llicenciada en Relacions Internacionals i màster en Estudis Globals Internacionals i Business Administration and Management, i tots dos estan treballant amb aquest tema i dins de l'organització Stone Soup Consulting. També ens acompanyen dues persones representants de la PDO, que són el senyor Xavier Pladevall, que és economista i advocat, i és CEO de Preventiva European i president de la PDO actualment, i Manuel Egea, economista, llicenciat en Ciències Empresarials i ADE, que és graduat en alta direcció al PDADE de l'IES i és el president d'honor de la PDO. Bé, per desenvolupar tot això disposarem d'un total d'una hora, com ja estava anunciat. Després de la meva presentació, els ponents disposaran de 35 minuts per fer la seva presentació. Ells mateixos s'organitzaran com ho creguin convenient
i després d'ells hi haurà una breu intervenció dels representants de la PDO, els senyors Pladevall i Gea, i finalment anirem en un torn de preguntes que puguin aclarir o ampliar conceptes que s'hagin anat veient. Es recomana que les preguntes que es facin, doncs a mesura que es vagin tenint, es puguin anar penjant ja en el xat, tot i que no seran contestades fins al final de tot. I ja sense res més a dir, els ponents tenen la paraula. Moltes gràcies. Muchas gracias, Joaquín, y también muchas gracias a la ACCID por la invitación para poder participar en este webinar, que esperemos que contribuya a seguir generando conocimiento y a seguir aclarando un poco cuál es el concepto y el enfoque de la medicina y la gestión del impacto social. Para lo que vamos a compartir, nos vamos a apoyar en una presentación que la voy a, la voy a compartir en estos momentos. Bien, hay varias cosas que vamos a explicar en esta breve exposición que tienen que ver sobre todo con el momento actual de la medicina y la gestión del impacto social. Y es un momento en el que estos conceptos y estos enfoques se usan de manera muy amplia, eh, lo cual es positivo porque se ve que hay una sensibilidad sobre los mismos, pero también hay una inflación o una especie de burbuja sobre la utilización de los mismos de una manera a veces poco rigurosa o que no responde a lo que realmente es su capacidad de transformación, ¿no? Porque son conceptos que tienen una vocación transformadora. Entonces vamos a tratar de aclarar primero de qué estamos hablando, apoyándonos en referencias validadas a nivel internacional y luego también abordaremos un poquito ya más en concreto en el momento actual qué pasos se están dando en lo que es el reporte, la certificación y en definitiva el rigor a la hora de realizar mediciones de impacto y en su uso posterior. En una primera referencia que queríamos compartir es la de la Asociación Española de Medición de Impacto Social, SIMPACT, a la cual tanto Sofía como yo representamos aquí. Sofía ha sido presidenta hasta hace bien poco, yo era el vicepresidente, hubo una renovación de la Junta y bueno, pues seguimos siendo miembros de esta entidad y también decir que el artículo que en su día elaboramos, pues lo hicimos como representantes de esta entidad. Aquí tenéis la portada de la página web que os invitamos a visitar y es un foro muy plural en el que están representados desde entidades sociales, empresas de diferentes tamaños, entidades académicas, consultorías. Y en definitiva, lo que queremos es un poco crear un consenso y contribuir a la clarificación de estos conceptos para que se utilicen debidamente por parte de cualquier agente. Y ahí tenéis recursos tanto formativos como de diferentes fuentes de conocimiento que creemos que puede ser muy interesante que consultéis en la página web de la asociación o si deseáis también pues, formar parte de ella. Hubo un estudio que ha sido un poco el germen del artículo que publicamos en la revista de la ACCID y que utilizaremos un poquito hoy para darle continuidad. Este estudio que realizamos Sofía y yo fue publicado en el año 2019, con lo cual los datos que aparecen ciertamente requerirían una actualización, que es en parte la que hicimos en este artículo publicado en la revista de la ACCID. Y como veis, lo que hicimos es un diagnóstico de lo que existía en aquel momento en temas de medición y gestión del impacto social en España. Sí que quiero llamar la atención en el sentido de que hay una parte de terminológica, de conceptos que ahora mismo yo también voy a pasar a compartir, que sigue siendo igualmente válida. Y también hay 3 casos de estudio de diferentes entidades que también pensamos que pueden ser de gran utilidad y que además están presentados de manera muy detallada y que por lo tanto bueno, pueden servir como ejemplos, como posibles referencias para otras entidades que quieran adentrarse en este tipo de enfoques y de prácticas. Bueno, el artículo al que se ha hecho referencia es el que tenéis aquí, Enfoques, Metodologías y Herramientas del Ecosistema de Medición y Gestión del Impacto, en el cual hicimos esa actualización de los datos respecto al estudio anterior y que bueno, está, como ya se ha dicho, publicado en la revista de la ACCID. Bien, una referencia también obligada y también porque SIMPACT es el representante en España de esta otra entidad, Social Value International.
Social Bond International es un referente internacional en cuanto a lo que serían los principios a aplicar en cualquier proceso de medición y gestión del impacto social. Además de que, bueno, es una entidad que proporciona formación de manera continuada, acredita a personas que nos dedicamos a la medición del impacto, por lo cual, pues es una manera también de introducir rigor, en el sentido de que, bueno, pues cuando alguien quiera buscar una persona que le acompañe en estos procesos, pues siempre tener una acreditación ya es un aval. Y a su vez también está en proceso de ir progresivamente ampliando las posibilidades de certificación de las mediciones, que sería un poco el equivalente a lo que serían las auditorías en el aspecto económico-financiero, a las cuales ya estamos muy habituados y la propia ACCID bueno, es un claro referente de ello. Y en cambio, en la medición y gestión del impacto todavía no tenemos estas certificaciones y acreditaciones totalmente consolidadas y estructuradas. Sofía luego nos explicará un poquito qué es lo que hay, pero realmente aquí hay un camino importante a desarrollar. Estos aspectos de los principios de aplicación de la medición, que ahora concretaré cuáles son, más estas certificaciones y acreditaciones, entendemos que son fundamentales para evitar lo que ya se ha acuñado como el término del impact washing, es decir, el lavado de cara de una posible medición del impacto o de el uso de la palabra impacto para cuestiones que muchas veces no lo son. Basta revisar un poquito tanto páginas web como memorias de multitud de entidades de todo tipo, donde muchas veces el impacto se referencia, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con el alcance, por ejemplo, el número de personas a las que prestamos un servicio o que han consultado una noticia nuestra o que han participado en un evento nuestro. Esto es puramente alcance, porque lo que no sabemos es si eso a esas personas a las que aludimos realmente han tenido algún proceso de cambio, de mejora, de transformación en aquel aspecto sobre el que versaba esa cuestión. Y luego también muchas veces se utiliza la palabra impacto para aludir a actividad o al producto de esa actividad, pero no al cambio que surge de ella. Entonces, una de las maneras de evitar, de poner orden de alguna manera y rigor en estos aspectos de a qué denominamos impacto y qué sería razonable considerar una buena medición de impacto son estos 8 principios que os estamos compartiendo, donde hay que tener en cuenta aquí que hay principios que tienen que ver tanto con el producto final de la medición como con el proceso. El proceso es tan importante como el producto final. Y fíjense que en el centro del diagrama que acompaña a estos 8 principios está el primero de ellos, que es involucrar a los grupos de interés, porque un proceso de medición de impacto tiene impacto en sí mismo. Si no se produce una mínima involucración, contraste o participación de los grupos de interés sobre los cuales estamos midiendo el impacto de nuestra actividad, pues de alguna manera estamos desempoderando a esos grupos de interés o los estamos considerando en un papel secundario frente a lo que tendría que ser una consideración totalmente prioritaria, puesto que si hablamos de impacto estamos hablando de consecuencias de nuestra actividad, o bien en personas, o bien en el planeta, o en ambos. Entonces, evidentemente, los principales valedores y digamos que los que van a acreditar hasta qué punto estamos logrando un impacto deseado y en qué medida son esas propias personas. Y luego hay aspectos como ya más relacionados con la metodología, como entender bien qué es lo que está cambiando y no tanto lo que hacemos, ese cambio de chip, ese salto, ese punto de inflexión entre poner el foco en la actividad y sus resultados, a ver esa actividad a qué está contribuyendo, realmente supone en muchas entidades un cambio cultural, porque lo que tradicionalmente hemos puesto el foco es en ver qué es lo que nos tocaba hacer y hacerlo de la mejor manera posible. Todos los sistemas de gestión de calidad, y yo soy evaluador del sistema en el País Vasco, pues ponen el foco sobre todo en este aspecto, ¿no? Aquí damos un pasito más allá. Y es, bueno, todo eso que hacemos, incluso haciéndolo bien, realmente contribuye a algo y esos cambios son positivos o son en cambio a veces negativos, aunque no lo busquemos. Y luego hay aspectos como, por ejemplo, el de no reivindicar en exceso. Es decir, cuando hablamos de impacto, evidentemente podemos tener un papel en cambiar algunos aspectos de la vida de las personas o del planeta, pero a lo mejor no somos el actor preeminente, no somos quien está contribuyendo ni en exclusiva ni de manera determinante a esos cambios. Con lo cual, aquí de nuevo hay una llamada de atención
a que no nos atribuyamos cambios en los cuales no tenemos una participación decisiva o no tenemos la manera de demostrar que realmente nosotros esa relación causa-efecto la estamos provocando. Por supuesto, la de ser transparentes, comprobar el resultado y ser receptivos son aspectos también prioritarios en el sentido de que las mediciones de impacto lo que conllevan es una responsabilidad sobre esos datos. Una vez que sabemos que estamos contribuyendo a un cambio, sea positivo o negativo, nos tenemos que hacer cargo de ello y no mirar a otro lado. Y por lo tanto, la transparencia y la gestión del impacto son lo que realmente es lo más importante. La medición no es un fin en sí mismo, sino es un medio para poder introducir la cultura de la gestión, de la mejora de la gestión del impacto permanentemente, ¿no? Y por lo tanto yo creo que aquí todavía en esta cultura de la gestión del impacto queda mucho por hacer en nuestro entorno más cercano, porque aún estamos, y este webinar es un ejemplo de ello, aclarándonos sobre qué es medir, qué es el impacto y cómo introducirlo, ¿no?, en nuestros procesos de actuación. Bien, otra referencia que también quisiera compartir, porque es muy conocida a nivel general y en el mundo empresarial especialmente, es la de los ODS o SDGs en inglés. Muchas entidades desean y manifiestan que están contribuyendo a la consecución de estos ODS en el año 2030. Bueno, pues de nuevo aquí vemos que hace falta de nuevo poner rigor en cómo demostramos esa contribución y bueno, no hay mejor referencia que la que estamos ahora compartiendo. SDG Impact, que es la página web de la propia Naciones Unidas, que como sabemos son los que han lanzado este proyecto. Y aquí en esta manera de medir el impacto en relación a los ODS, pues también ha participado Social Value International y entidades pues, que están alineadas con estos enfoques, con lo cual pues, hay una cierta garantía de que realmente estamos apuntando a metodologías contrastadas y validadas internacionalmente. Y también decir, por si hay interés en formarse en este tipo en esta metodología en concreto, pues hay un curso de la Universidad de Duke que es gratuito, como aparece aquí en el pantallazo que acabo de compartir. Ya ven que este curso o sea, se ofrece permanentemente. Este pantallazo alude a un curso que ha empezado el 10 de enero, pero recurrentemente aparecen nuevas ediciones. Y también decir que hoy en día ya se puede hacer en castellano, como ven ahí, gracias a la contribución que ha hecho ESImpact de manera desinteresada en traducir los materiales. Es un curso online y realmente pues merece la pena el poder desarrollarlo si uno quiere ver en qué medida puede aplicar la medición del impacto en su contribución a los ODS. Bien, vamos ahora, ya una vez que hemos compartido unas referencias que consideramos importantes, que no son las únicas, pero sí al menos tener algunas referencias relevantes, vamos a aclarar de qué hablamos cuando hablamos de impacto social. Bueno, el impacto se caracteriza siempre por cambios o transformaciones sustanciales y evidenciables, cambios importantes que pueden ser positivos o negativos, y la parte de los negativos se suele olvidar. Es muy raro encontrarse memorias de impacto, informes de impacto donde claramente se hagan alusión a estos impactos negativos y en muchos casos es incluso a veces lo más relevante porque, como digo, sin tener la pretensión, uno genera consecuencias negativas o bien en el medio ambiente o en las personas que si no las atiende debidamente, pues está contribuyendo a que eso aumente y permanezca en el tiempo, ¿no? Por otro lado, normalmente estos cambios, si son sustanciales y evidenciables, normalmente requieren que haya también una transformación en condiciones que suelen ser estructurales, es decir, provocan cambios o demandan cambios que normalmente requieren un plazo largo o amplio. Y por lo tanto, lo que podrían ser cambios puntuales o coyunturales, pues no serían estrictamente impactos que podríamos defender como sólidos. Pueden ser a veces estos cambios intencionados o no, es decir, tampoco tenemos por qué siempre tener la garantía de que lo que hacemos provoca un cambio y a lo mejor hay cosas, o provoca el cambio que deseamos, sino que hay cosas que no buscamos y también se generan cambios y eso es bueno también ser consciente de ello para gestionarlo y siempre hay que diferenciar ese cambio de lo que ya hubiera ocurrido si yo no hubiera hecho nada. Es lo que decíamos antes de la atribución, ¿no? Es decir, que uno puede contribuir a muchas cosas, pero atribuírselas requiere una relación causa-efecto muy directa y diferenciar de lo que ya la inercia hubiera llevado a transformar en ese contexto.
Desde SIMPACT y de entidades que forman parte de SIMPACT, como la Cátedra de Impacto de la Universidad de Comillas, pues se ha hecho una definición que recoge estos aspectos, ¿no? Son cambios que experimentan personas por causa de una actividad, proyecto, programa, política concreta y afectan a condiciones humanas en el largo plazo y pueden ser positivos o negativos, intencionados o no, y tangibles o intangibles. Si hablamos de la medición, de nuevo recurriendo a referencias internacionales como las que aquí aparecen, la medición es la obtención de información sobre esos cambios de manera comparativa y de manera robusta. Y aquí quiero de nuevo recordar que no se trata de un mero ejercicio técnico. El que la recogida de esos datos, la definición de los propios indicadores y la utilización posterior de esa información eh, debe de implicar un empoderamiento de las personas directamente afectadas. También debe integrar perspectivas diferentes. Normalmente los cambios que vamos a provocar es muy difícil que sean puramente objetivables y por lo tanto pueden ser valorados de manera muy diferente según el actor al que le preguntemos. Entonces, lo que habitualmente se llama la triangulación de la información, digamos, subjetiva, es fundamental para poder tener una idea de lo más cercana posible a lo que realmente está ocurriendo en términos de transformación. Por supuesto que debe estar al servicio de la gestión y la maximización del impacto, porque si no, pues estaríamos haciendo un ejercicio pues meramente de recogida de información que luego no es utilizada y por lo tanto eso puede llevar incluso a una pérdida de legitimidad del proyecto, porque no reacciona ante esos datos que está recabando. Debe de permitir que tomemos decisiones bien fundamentadas, lógicamente, es decir, introducir estos datos en los foros de debate, de toma de decisiones es fundamental. Y luego tiene que ser proporcional también a los recursos y a la importancia del proyecto que estemos midiendo. Lógicamente, la medición tiene que estar al servicio de que ese proyecto mejore y no a la inversa, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay que actuar con una proporcionalidad y una progresividad a la hora de utilizar estas herramientas. Por último, ¿qué entendemos por la gestión del impacto social? Pues según Impact Frontiers, es utilizar estos datos para comprender, modificar y mejorar cualquier programa, proyecto o servicio que genere ese impacto. Al final, lo que buscamos es el mayor impacto posible, pero con los recursos disponibles. Es decir, aquí el elemento de la eficiencia es muy cercano a la gestión del impacto. Tenemos que ayudar a comprender lo que funciona y lo que no. Es decir, no solo saber el impacto que generamos, sino qué es lo que está contribuyendo a ese impacto y por qué alcanzamos ese nivel de transformación. Implica una cultura nueva en las entidades que acompañamos habitualmente. Supone realmente al principio un poco de sorpresa bueno, pues de una cierta inquietud de saber muy bien cómo introducir esto en sus dinámicas habituales y es una herramienta muy potente de aprendizaje porque de alguna manera las personas de cualquier entidad pueden empezar a discriminar entre lo que merece la pena hacer porque contribuye a esos cambios frente a lo que a lo mejor sabíamos hacer muy bien, pero igual no generaba ninguna transformación. Y ya por último, lógicamente cualquier sistema de medición del impacto y de gestión del impacto tiene que estar alineado con la estrategia y la sostenibilidad de cualquier entidad, puesto que debería de contribuir a fortalecer, a orientar esas estrategias y a darle a la organización una solidez mayor, puesto que de alguna manera es mucho más consciente de los cambios que provoca y mejora la toma de decisiones en relación a los mismos en el futuro. Entendemos que con estos conceptos estamos, digamos, de alguna manera ya delimitando qué es y qué no es la medición y la gestión del impacto social, lo cual, como digo, hoy en día todavía es muy importante a la hora de evitar esa burbuja o esa inflación que hay del término impacto. En cuanto a los procesos, no vamos a poder explicar en detalle, lógicamente, en un webinar esto, pero bueno, sí decir que son procesos que siguen una lógica pues, muy fácil de comprender, que empiezan por el por qué y para qué medir, porque si uno no tiene claro la utilidad y el motivo que le lleva a medir el impacto, casi es mejor esperar a que esto se aclare. Luego pasaríamos a definir qué es lo que vamos a medir, porque en esa progresividad de la que yo hacía alusión anteriormente, puede que empecemos primero por una prueba piloto o por una parte de la actuación o de la organización para luego ir ganando fluidez y escalarlo al resto de la entidad o de los programas.
Luego, definir nuestro mix metodológico, cómo vamos a hacer las mediciones, puesto que hay más de 150 metodologías posibles y de todo tipo. Y ya por último, lo que es la toma de decisiones a partir de las mediciones ya obtenidas. Y ese es un circuito que no acaba nunca, porque en el fondo todo lo que hemos medido nos tiene que permitir dar una respuesta clara a las motivaciones y a las finalidades de la medición, ¿no? Y a quienes se les va a facilitar la información de esas mediciones. Y ya por último, nivel de proceso, saber que en Europa desde el año 2014 pues hay una metodología estándar, que es la que estamos aquí compartiendo, esta metodología está traducida al castellano por la Asociación Española de Fundaciones y que es un método que desarrolló en su día la Asociación Europea de Filantropía de inversión filantrópica, el European Venture Philanthropy Association, y que bueno, pues responde un poco a estos parámetros que hemos hecho alusión anteriormente. Y bueno, pues esto es un método, como digo, validado a nivel europeo. Finalmente, ya para terminar mi intervención y darle paso a Sofía, aspectos centrales que hemos compartido y que sería importante recordar: saber qué es lo que queremos medir, saber por qué queremos hacer esas mediciones del impacto, qué es lo que haremos con esos resultados y el valor que tiene esa información para la entidad que está haciendo estas mediciones. En definitiva, aquí buscamos tener datos y evidencias suficientemente buenas para sustentar las decisiones. O sea, la precisión va asociada a la profundidad y al desafío que presenté la decisión a tomar. Y ya sin más, paso la palabra a mi compañera Sofía, que continuará con otros aspectos que complementan lo dicho hasta ahora. Gracias, Bernardo. Y bueno, gracias a todos por estar presentes y por la invitación. Yo voy a seguir. Bernardo ha presentado un poco qué es la medición del impacto y voy a dar unas pinceladas sobre por qué es importante ahora en el paisaje actual europeo y en particular para las empresas, las organizaciones y las empresas. Yo creo que las organizaciones de la economía social y solidaria lo tienen muy claro, están empezando a trabajar el tema del impacto social, en cuanto que las empresas, pues por todos los cambios y la dinámica de cambios que está pasando en el entorno legislativo, se van cada vez más a interesar a esta letra que está en ESG, entre la E y la G, que es la S, y que es precisamente todo el tema del impacto social, ¿no? Entonces, quería volver un poquito para atrás, y para los que quizás no están muy familiarizados con los avances que ha habido recientemente, simplemente pues, decir que esta discusión sobre el tema de la sostenibilidad y el tema del impacto ha sido pues, muy prolífica en los últimos años y ha llevado el International Accounting Standards Board, el IFRS, quiero decir, perdón, a querer interesarse más en la cuestión para poder intentar desarrollar unos principios comunes y globales aceptados por todos, ¿no?, sobre el tema de la sostenibilidad. Entonces, aparte del International Accounting Standards Board, existe ahora el International Sustainability Standards Board, el ISSB, que está estandarizando un poco todos los principios de sostenibilidad. Dentro del crecimiento de la ISSB ha habido muchos movimientos de partes que estaban tirando por diferentes lados sobre, si me pasas a la siguiente slide, por favor, Bernardo, sobre si teníamos que pensar en la materialidad de manera simple, la materialidad simple que os voy a explicar, o si tenía que ser doble materialidad. Entonces, ¿qué está pasando? Que en la materialidad simple se está analizando el efecto que tiene todo lo que está pasando en el contexto de la empresa, outside in, o sea, qué está pasando fuera, que para mi empresa tiene consecuencias en términos de toma de decisiones, ¿no? O sea, eso como me afecta mi cuenta de resultados, básicamente. Y esto es la manera un poco de mirar, de relacionarse un poco más tradicional, ¿no?, de cómo es que voy a trabajar la sostenibilidad. Y más recientemente ha habido un interés por mirar de cómo es que la empresa está afectando
el contexto de fuera, el inside out. Por ejemplo, el GRI todos los reporting del GRI está mirando de la empresa y cómo esto está influenciando hacia afuera. Entonces, ha habido todas esas conversaciones y si la siguiente slide, por favor, Bernardo, y en realidad lo que estamos viendo ahora es que si bien desde el ISSB estamos trabajando mucho desde la perspectiva de la materialidad simple, es decir, cómo es que vamos a ver cómo impacta lo que está pasando, las externalidades en la cuenta de resultados de la empresa, y que el GRI está mirando hacia afuera, en Europa han decidido trabajar el concepto con ambas lentes, es decir, la materialidad financiera y la materialidad de impacto. Y esto es un cambio de paradigma extremadamente importante y muy relevante. ¿Por qué? Porque al final pone y vuelve a poner el impacto en el centro de cómo es que consideramos el valor empresarial. Entonces, no estamos pensando en el tema de cómo estamos impactando el medio ambiente y las personas solamente desde una perspectiva pues de reporting simple, pero lo estamos integrando en la perspectiva de gestión estratégica de la organización, que vemos que lo que está creando Europa es una oportunidad justamente por integrar esos temas de manera estratégica dentro de las empresas. Entonces, para los que no están al tanto, si me puedes pasar a la siguiente slide, por favor. La Unión Europea ha desarrollado todo un esquema, la directiva sobre información no financiera, que luego se ha transformado en 2021 en la directiva sobre memoria de sostenibilidad empresarial, en la que va a obligar a las empresas, primero las grandes empresas, pero poquito a poco a las demás empresas, como veis en este recorrido que os planteo aquí, a reportar según los principios de doble materialidad. Y esto tiene consecuencias enormes, ¿no? En el sentido de que vamos a tener que reflexionar sobre cómo estamos impactando sobre el medio ambiente, sobre las personas y sobre el planeta. Y por lo tanto, toda esa reflexión que estaba presentando Bernardo sobre cómo es que estamos midiendo el impacto, pues va a coger mucha relevancia porque digamos, todas esas obligaciones nos van a poner enfrente de esas cuestiones, ¿no? Esto para las empresas que están sujetas a las grandes empresas primero, en 2024-2025, y para simplificar, ¿no? Para las pymes de manera opcional en 2026 y luego a partir de 2028 a las pymes. A ver, cuando digo pymes son aquellas que tienen cierto tamaño y los fondos pequeños que cotizan en bolsa. Y estos, pues a partir de 2028 sí van a tener que también reportar según esos principios, ¿no? Si quieres seguir, por favor. Entonces, ¿qué introduce concretamente la doble materialidad? Aquí veis un ejemplo de ejercicio de doble materialidad en el que vemos que se contrasta la materialidad financiera, o sea, que vemos qué es lo que puede ser significante desde la perspectiva, cuáles son los temas que son significantes desde la perspectiva de la cuenta de resultados, cómo está afectando, no sé, por ejemplo, algún tema social en el contexto en el que actúo y cómo esto puede afectar mi cuenta de resultados, pero esto se cruza con la materialidad de impacto. Y cuando vemos que los dos tienen un impacto fuerte, es ahí donde tenemos que centrar las decisiones estratégicas de la organización para poder actuar en consecuencia. Y esto es un cambio de paradigma y una oportunidad brutal para el mundo empresarial, para empezar a traducir, digamos, intenciones o trabajos de sostenibilidad que hasta ahora estaban puestas, digamos, en un marco un poco aparte de las decisiones estratégicas de la organización para volver a ponerlas en el centro. Siguiente slide, por favor. Esto quizás, considerando el tiempo que tenemos, no me voy a acercar demasiado. Es simplemente cuáles son los pasos tipos que se tienen que tomar en cuenta para el ejercicio de doble materialidad, pero es algo que os puedo compartir luego. Entonces vamos a seguir con la siguiente.
EFRA, que es el European Financial Reporting Advisory Group, que es el que ha desarrollado toda esta reflexión en torno a la doble materialidad, está sacando una guía que pueda ayudar a aquellos de vosotros que estáis interesados porque trabajáis en un contexto empresarial o estáis apoyando a empresas en este proceso, a poder tomar los pasos concretos que os permitirán pues, trabajar este concepto de doble materialidad, que repito es bastante nuevo y que está, pues, que está en proceso de desarrollo realmente. Siguiente. Y claro, todo el objetivo es poner la S en su centro, ¿no? Como decía, entre la E y la G, o sea, todos los temas ambientales han sido bastante trabajados y la taxonomía ambiental de la Unión Europea está pues, ya en marcha y yo creo que todas las empresas están integrando la parte de gestión ambiental. La parte de governance está muy fuerte, muy desarrollada, pero le quedaba el trabajo de la S, de lo social, que a través de todo este proceso pues habrá una oportunidad de desarrollarlo más. Seguimos. Esto, como decía Bernardo, es para evitar el impact washing, y muchas de estas evoluciones regulatorias, de hecho, aconsejan, de momento no es obligatorio, pero aconsejan que esto se verifique. Si os acordáis, siguiente slide, por favor. Que uno de los principios de social value que ha presentado Bernardo era comprobar, verificar los resultados, ¿no? Y verificar el resultado significa que tiene que haber entidades externas que acrediten que ese resultado, ya sea por el tema de medición de impacto puro y duro o temas de sostenibilidad, pero que efectivamente uno lo está haciendo conforme a algunos principios y estándares de calidad, porque una cosa es autorreportar, es decir, pues lo estoy haciendo bien y ahí sí que estamos cayendo en el riesgo de impact washing. Otro es tener un sello de garantía, un sello de calidad que asegura que efectivamente el paso que hemos seguido lo estamos haciendo según criterios rigurosos, ¿no? Entonces, en estos ha mencionado la página de UNDP, Bernardo. La UNDP también tiene un sello de calidad asociado a su proceso. Los UNDP Impact Standards tienen un sello de calidad, o sea, cuál empresa que tiene interés en desarrollar todo un proceso de sostenibilidad asociado a los ODS se puede coger de esto, porque ahí hay todo un proceso de sello y de garantía, no solamente por la medición, pero también por la gestión de impacto. Luego, quien solamente está midiendo impacto, si lo está midiendo de determinada manera, el social value también tiene un assurance standard para asegurar que la manera como se mide es conforme a los principios que ha presentado Bernardo anteriormente. Y luego quería también poner enfrente de que hay varias metodologías. Eso es un campo muy, muy reciente. O sea, el tema de la auditoría en esto es extremadamente reciente, porque todo esto se está moviendo. O sea, el tema del SRD que está aplicando ahora a empresas es muy nuevo, desde el 1 de enero de 2024 que empieza a ser aplicado, o sea que es un campo que se está moviendo mucho. Entonces las metodologías se están desarrollando y todavía no hay una, digamos, reconocida, un sello de calidad para garantizar, pero es importante seguir o sea, trabajar hacia la acreditación de estos procesos para asegurar que efectivamente no estamos pues, haciendo ningún tipo de impact washing, pero eso es un tema en crecimiento. Y si queréis saber un poquito más sobre todos esos nuevos estándares, Impact también ha publicado, aparte del estudio que ha presentado Bernardo antes, hemos hecho el año pasado un estudio sobre los nuevos estándares europeos e internacionales de sostenibilidad e impacto, en el que profundizamos sobre todo lo que son los regulamentos europeos, todas esas directivas que he introducido muy rápidamente, y otras como el de UNDP Impact Standards y otros que pueden ser de interés. Y si queréis profundizar un poco sobre o entender un poco más el concepto de medición de impacto, hemos también trabajado con la UNED
una página en la que se explican los conceptos claves y en el que hay información pues, de base que podéis estar trabajando para poder entender mejor, ¿no? Cómo conectan esos dos mundos, el mundo de la sostenibilidad y el mundo del impacto, que antes estaban como en espacios estanques, pero que ahora se están conectando. Yo creo que con esto termino, porque la idea era dejar suficiente tiempo para el espacio de Q&A. Moltes gràcies, Bernardo i Sofí, per la vostra exposició i una cosa molt important, per la bona administració del temps que heu fet. Us heu ajustat totalment al que disposàveu, que no sempre és fàcil aconseguir-ho. Per tant, també en aquest sentit, molt bé. I ara, continuant amb el programa, cediríem la paraula als senyors Xavier Platdevall i Manuel Egea perquè facin la seva intervenció. Manel, dispares tu o començo jo? Què vols fer? Deus tindre el micro... Té el micro apagat. Pues si us sembla, arranco jo mentre el Manel solventa el tema del micro, no? No, ja està solventat, ja. Ah, perdona, pues... Tira. Sí? Vinga, a mi m'ha agradat molt l'exposició dels dos, tot i que per no ser reiteratiu, no? M'agradaria donar-li un vernís humanista, vale? A algo que a l'hora de la veritat es pot contemplar una mica com a tecnòcrata, no? Jo que professionalment dono conferències per tot el món i treballo molt en el model anglosaxó i treballo en els països nòrdics, Noruega, Finlàndia i Suècia, hi ha una gran diferència, i en països mediterranis, ostres, a mi això de la neteja de cara, us parlo des d'un punt de vista vivencial, no? En els països mediterranis sí que és veritat que podem arrencar per valors, però freqüentment, ostres, caiem en el parany d'intentar justificar-nos i, per tant, netejar molt més que en països que d'alguna manera es miren al melic en esperit crític constructiu contínuament, no? Els països nòrdics ho aborden aquest tema des de la responsabilitat social, però no per un queda bé envers a la societat, sinó perquè tenen un compromís en la societat. Jo parlaria i remarcaria allò del compromís en deixar petjada, no? Que l'empresa té una finalitat que és contribuir a fer un món millor. A diferència de, possiblement, els països anglosaxons que també ho fan i es miren en esperit crític constructiu, però basant-se estrictament en la rentabilitat, en el pecuniari i com tindran retorn en aquesta inversió i en aquest esforç, no? Per tant, el fer-ho des de la consciència per generar consciència i la gota d'oli que corri, a mi em sembla tremendament interessant. Per altra banda, treballant els tangibles, aconseguim resultats importantíssims intangibles. Més enllà del branding de l'organització, la millora del branding, d'imatge de marca, a mi m'agradaria parlar de la retenció del talent, un tema candent en el nostre país, i m'agradaria que totes les empreses que ens estiguin escoltant tinguin clar que el fet de treballar aquesta temàtica no per fer una neteja de cara, sinó des dels valors organitzacionals per contribuir a deixar petjada, això, si ho expliquem i ho venem bé al col·lectiu treballador, és motiu d'orgull del treballador envers a l'empresa en la que està treballant. I, per tant, reforça el compromís del treballador, el sentiment de pertinença i, conseqüentment, no ens enganyem, aconseguim retindre més i en millor mesura el talent. Un gran tendó d'Aquil·les en aquests moments de la nostra societat empresarial, que hi ha una fuga de talent esparverant.
Manel, et deixo pas a tu. Bé, moltes gràcies. Hi ha un tema que vull aportar una reflexió sobre un dels punts que aquí s'ha tractat més, que és el procés de mesura, no? És a dir, perquè realment tot aquest sistema funcioni, tot aquest espai vectorial funcioni, cal que el vincle amb els stakeholders sigui de veritat efectiu. És a dir, cal que allò que podríem dir, no, el patrimoni relacional de l'organització, d'alguna manera arribi de forma efectiva als diferents actors, als diferents membres d'aquest stakeholder. Es decir, que desde mi punto de vista, donde yo veo quizás una cierta dificultad en que el proceso sea realmente eficiente, está en que seamos capaces de tejer esta red que nos permita llegar, pues, por ejemplo, a administraciones, ¿no? Es decir, a instituciones que tengan que ver con la estructura social, que tengan que ver con las asistencias a las distintas necesidades sociales, que tengan que ver con la definición realmente de cómo es y cómo ha de ser esta estructura social. Sin este vínculo, sin esta relación, sin esta de verdad interdependencia o interrelación con todo lo que sería o con todo lo que nos interesa que sea nuestros stakeholders, evidentemente la información, el feedback que vayamos recibiendo en este doble sentido, en este bucle que de alguna manera nos ha mostrado Sophie, pues será más o menos eficiente el resultado. Yo creo que el concepto, la idea es realmente muy brillante. La manera como la habéis planteado, la verdad es que es muy estimulante, pero a su vez creo que hay unas necesidades imperiosas de ser capaces de verdad crear ya no una cadena de valor como se dice normalmente, no, sino una red de valor que nos permita intercomunicarnos con todas aquellas fuentes de información que necesitamos para saber de verdad qué está pasando con nuestras acciones, qué está pasando con nuestra cultura social de realidades prácticas en los que de alguna manera tienen que recibir y tienen que disfrutar de estos cambios. Lo dejo aquí por mi parte. Molt bé, moltes gràcies. Ara podríem entrar al torn de preguntes, a veure les que tenim i els ponents podran anar contestant. Sí, Joaquim, hay una participación por parte de Daniel Faura, que textualmente ha escrito: enhorabuena por la sesión, las presentaciones de los ponentes han sido breves y claras como excelentes. Una felicitación para las personas que han intervenido en esta sesión. Mientras se producen más preguntas, yo quería plantearos, Joaquim, no sé si tú vas a plantear alguna cosa más aparte de la pregunta que ha dejado en el aire Manel Egea, pero yo os planteo también una cosa y la respondáis cuando queráis. ¿Hay que certificar estos informes? ¿Quién tiene que hacerlo? Porque habláis también de que hay que preparar profesionales para ello, ¿no? Bueno, ahí queda eso. Sí, quizás empiezo, Bernardo, porque como tiene que ver con la última parte de mi presentación, que he acelerado un poco para dejar precisamente tiempo a ese espacio de preguntas y respuestas. Sí, yo creo que sí, en algún momento habrá que certificar, ¿no? Y esto porque volvemos al tema del impact washing, porque hay una tendencia, si bien bueno, nuestra idea, el ideal sería que cada una de las empresas lo haga de manera interna y lo haga con toda humildad y con búsqueda de cuáles son los impactos o la información de sostenibilidad que va bien y la que no va tan bien, aunque es importante para sus stakeholders, qué puede hacer al respecto y cómo lo va a trabajar. Hay una tendencia
para presentar solamente pues, la cara bonita de la moneda, ¿no? Y dejarse un poco detrás y comunicar y reportar para comunicar y comunicar solamente lo positivo. Entonces, para evitar de caer en esa tentación, la certificación permite decir, pues ahí sí que se ha seguido todo un proceso, que este proceso está conforme con los estándares que, que han salido a nivel europeo, a nivel internacional, lo que sean que se han decidido seguir. Y además hay todo un trabajo que ahora, por ejemplo, el UNDP está haciendo, que no es solamente certificar por el tipo por el checklist de la sostenibilidad, sino que si es que efectivamente utilizas eso para tu gestión. Entonces, esto va a ser el valor diferencial de las empresas en el futuro, porque todas van a tener que cumplir. Entonces, que yo estoy cumpliendo y además lo estoy haciendo según los estándares de calidad y además lo estoy haciendo porque lo he integrado en mi gestión, esto va a ser el valor diferencial de la empresa de mañana y por eso es importante. Entonces, se tienen que preparar todos los profesionales de la acreditación porque es que esto va a ser una demanda creciente. Y con eso dejo a Bernardo también reaccionar. Sí, bueno, poco que añadir a lo que comenta Sofía. Sí que quisiera aprovechar esta pregunta para también hacer alusión a lo que han comentado tanto Xavier como Manel. Eh, a ver, aquí hay una cuestión clave que poco a poco ya se va presentando en foros internacionales, que se la escuché a Jeremy Nichols, que es un referente en estos temas, fundador de Social Ball International y que ahora trabaja también con Naciones Unidas en los SDG. En su día, la auditoría financiera se estableció y la contabilidad económico-financiera se desarrollaron porque había un interés sobre todo de los inversores y de los proveedores de fondos a las empresas de conocer cómo era la situación de una empresa y y conocerla, digamos, con rigor y con fiabilidad. Esto es la materialidad simple a la que aludía antes Sofía. Si ahora introducimos el papel de la medición del impacto social y ambiental, evidentemente no debería de ser solo para que estos mismos inversores, los llamados ahora inversores de impacto, vieran en qué empresas merece la pena invertir frente a otras porque tienen, digamos, políticas más responsables en términos sociales y o ambientales. El paso fundamental, y que todavía está por ver hasta dónde vamos a poder llegar, es en lo que comentaba Manel, pero no solo en la captación de información, sino en qué papel le vamos a otorgar a las personas, a las comunidades y a las entidades que velan por la sociedad, por la igualdad, por el planeta, de cara a que tengan información fiable y puedan tomar decisiones respecto a las empresas y otro tipo de entidades que no sean solo lucrativas, que generan consecuencias a través de su actividad para estas personas y para el medio ambiente. Esto es la cuestión fundamental. Y esto es algo que, bueno, en Europa, como decía Sofía, se ha adoptado el principio de la doble materialidad, lo cual es bastante progresista, pero las consecuencias que ello puede llevar, pues a nadie se nos escapan, que pueden ser muy serias para un montón de entidades y que esto debería ser algo, pues lógicamente, aplicado de manera progresiva y de manera que fuera positivizado, no de una forma punitiva, sino de una manera, digamos, educativa y que facilitará un proceso de transformación cultural para el sector, tanto empresarial como no empresarial. Entonces, esta es la clave de la cuestión, con lo cual supone ya no solo transparencia, no solo supone rigor en la parte técnica, sino también una apertura y una cesión de espacios de poder a personas, a algunos de esos stakeholders que hablábamos antes, que habitualmente no lo han tenido, porque el que principalmente ha podido tener poder de decisión eran quienes han puesto los fondos, bien sea inversionistas, prestamistas, etcétera. Entonces, este es el gran cambio que se plantea cuando se habla de medición y gestión del impacto social y de sostenibilidad de verdad, o sea, no solo como una especie de buena voluntad, sino de asumir con compromiso, como decía Xavier. O sea, al final esto supone un compromiso de un cambio cultural muy potente en las entidades. Y bueno, pues
hay algunas entidades que van dando pasos en esta dirección, pero también se ven otras en las que se atisba una cierta, no sé si miedo o prudencia o ven que esto les puede sacar del foco, ¿no? Respecto a lo que ha sido su ecosistema tradicional. Tenim més preguntes? Joaquim, pots llegir les preguntes que Sí, tens? sí. Bé, en tinc 3. La primera és d'Esteban Sitges i ens diu: enhorabona, creuen que adaptar les medicions de velocitat dels canvis actuals a un repte és un repte? Calen altres metodologies àgils de medició o de mesura? Salutacions, Esteban Sitges, APDO. ¿Comenta Sofía o comento? Si me lo puedes poner en español para estar segura de que estoy respondiendo a la Te lo vuelvo a leer. Está en las preguntas y respuestas, lo puedes ver el texto, Sofía. No lo he visto. Vale. Ok, pero Bernardo, por favor. Sí. Sí, dice que ¿creen que adaptar las mediciones a la velocidad de los cambios actuales es un reto? ¿Se requieren otras metodologías ágiles de medición? Vale, pero ¿quieres responder? Yo respondo luego de ti si quieres. Bien. Bueno, a ver, como decíamos en la presentación, metodologías de medición hay muchísimas de todo tipo. Hay metodologías que son cuantitativas, cualitativas, que monetizan el impacto social, que no lo monetizan, que ponen el foco en la calidad de vida de las personas. Hay realmente un abanico de herramientas amplísimo. Normalmente, cuando hemos hecho, Sofía y yo, los estudios a los que he hecho referencia, muchas entidades lo que utilizan realmente es un mix, es una mezcla de herramientas, no se decantan por una sola, porque cuando se han analizado las herramientas, lógicamente, cada una pone énfasis en algunos aspectos determinados de los cambios y bueno, y también depende de cuál sea la idiosincrasia de la entidad, pues unas resultan más atractivas que otras o se adaptan mejor a esa idiosincrasia. Entonces, el tema de utilizar metodologías, por ejemplo, ágiles, bueno, es posible, las hay, y a veces una metodología ágil o sencilla es el mejor comienzo. Yo antes hablaba de la progresividad, porque esto es un cambio, como decía en mi exposición, un cambio cultural para la mayor parte de las entidades. Entonces es mejor ir poco a poco, ir interiorizando aspectos como tener un sistema de indicadores de impacto muy sencillito, de 20, 30 indicadores, irlos midiendo, ir capturando información de una línea de base o punto de partida y ver hasta qué punto de llegada hemos alcanzado. Y ya luego habrá tiempo de ir introduciendo más complejidad. Entonces, bueno, la velocidad de los cambios demanda metodologías ágiles, pues es probable que en muchos sectores sí. Y bueno, esto es factible. No hay realmente ningún impedimento para poder hacer esta adaptación metodológica. Y yo creo que añadiendo a esto, hay una frase que tú decías, Bernardo, anteriormente en tu presentación y quería retomar, que es que se requiere suficiente precisión para la toma de decisiones. Y eso es muy importante porque si se crean esquemas de medición de impacto que son complejos, que son inflexibles y que no permiten tomar decisiones, entonces no son buenos. Por más completos que son, si no permiten tomar decisiones es que no son lo suficientemente buenos. Entonces, mejor vale coger algo más simple en un proceso más ágil, como tú dices, Esteban, para poder justamente permitir adaptar y gestionar por impacto, porque al final y al cabo eso es lo que importa, no es medir, medir es importante, pero es para gestionar. Bé, tenim una tercera pregunta que diu: entenc que implantar qüestions de sostenibilitat sense certificar-les o verificar-les és com fer un examen i que no es corregisca. Hem vist també que si l'administració no obliga o incentiva fortament la gestió de la sostenibilitat
en l'empresa tendeix a obviar certs temes d'ESG. Sabeu si la Unió Europea està optant o treballant per algun marc de report o assegurament de l'impacte d'ESG? Aquesta està en català, no? Esto es para ti, Sofía, yo creo. Lo puedo Sí, traducir si convé. efectivamente, lo que he presentado, pero he pasado muy rápidamente, es precisamente esto. O sea, que la Unión Europea sí que está trabajando en un marco de estándares que al final está plasmada en esa directiva que se llama Corporate Sustainability Reporting Directive, y en la que obliga a reportar sobre todo lo que tiene que ver con ESG, todo lo que tiene que ver con impacto en el medio ambiente, en la sociedad y en el governance, de una manera estandarizada, ¿no? Entonces, esto es un cambio muy importante que está pasando, que ha ido pasando en los últimos años y que se está consolidando porque por ahora es obligatorio para las empresas grandes, de momento a algunas empresas grandes y luego a todas en 2025. Hasta luego se va a adaptar esos mismos requerimientos, o sea, se está trabajando para adaptarlos a las pymes de determinado tamaño, no a las microempresas, pero a las pymes, para que en realidad todo el paisaje empresarial luego aplique de manera estandarizada este tema, ¿no? Entonces, es ahí donde entra el principio de doble materialidad, porque la Unión Europea va más allá del IFRS, acorde con la presentación que os he hecho antes, la International Financial Reporting Standard Board. Estos están, bueno, solamente se están guiando por las normas más americanas y SASB que vela por la materialidad simple, en cuanto que la Unión Europea ha decidido ir más allá, ha dado un paso y un marco fuerte para justamente marcar su diferencia, diciendo que nosotros sí que queremos que la doble materialidad y por lo tanto la materia del impacto importa tanto que la queremos volver a ser una obligación para todas las empresas. Entonces, sí que para volver a responder a esta cuestión, este marco único se está perfilando, y luego el cómo, pues poquito a poco se están creando guías para ayudar a las empresas a traducir eso en cosas concretas, ¿no? Y nos va a afectar a todos, porque incluso las grandes empresas lo van a tener que aplicar, pero al final en las grandes empresas, como lo tienen que aplicar en toda su cadena de valor, va a afectar a las organizaciones más pequeñas con las que trabajan también. O sea que la idea de la Unión Europea es ayudar a un cambio de paradigma. Bé, tenim una nova pregunta que diu de Mauro Colomina Soler. Aquí. Diu, conec la CSRD, pero me refería no tanto a un informe de sostenibilidad y a los estándares propuestos por LEFRAG, sino me refería a cuestiones más bien relacionadas con la medición o verificación del impacto y no tanto de la verificación de indicadores cuantitativos o cualitativos tradicionales que contemplan las memorias de sostenibilidad. Vale, o sea, si la Unión Europea... Vale, entendí. Entonces, la Unión Europea estaba trabajando en un marco, si hay una taxonomía ambiental, estaba trabajando en un marco que se llama la taxonomía social, que acompañaba un poco todo este proceso, ¿no? Y entonces el principio era justamente ayudar a orientar y organizar todos los temas de impacto social. Esto de momento está un poco parado y no hay un marco único de trabajo de la Unión Europea sobre cómo
trabajar el tema de la medición de impacto. Ahí sí, lo que ha presentado Bernardo anteriormente, que son los grandes principios del EVPA, que al final han sido retomados tanto como absolutamente no obligatorios, ¿no? Pero que son principios rectores de la medición y gestión del impacto, que son considerados como buena práctica tanto desde la Unión Europea como de la parte de la OCDE. O sea, estos son marcos orientadores que acaban siendo importantes y que son aceptados y aceptables. Luego, yo te diría que el framework del UNDP, de los ODS, siempre y cuando se trabaja con los ODS, es uno de los que al final centraliza las buenas prácticas que han surgido en los principios de medición de impacto. Me refiero al Impact Management Project, que ahora se llama Impact Frontiers. Me refiero a todo el tema de Social Value International que ha presentado Bernardo. Todo esto está integrado de alguna manera, y de los ODS, está integrado en este esquema de medición del impacto, que puede ser también una buena orientación, ¿no? En términos, pero desde la perspectiva de la Unión Europea no han dado un sistema común de medición. ¿Qué quieres complementar, Bernardo? No, iba a decir, Joaquín, que nos hemos dejado una pregunta, creo, por responder de Ignacio Perea. Y hay una que acaba de salir de Bruno González. Si me permitís, era una pregunta muy similar, pero si la quieres leer, Bernardo, y la puedes contestar, que se refería sobre todo a sistemas, a métodos para realizar estos estudios de impacto. Sí, bueno, en la pregunta de Ignacio Perea lo que se alude sobre todo es ver si hay alguna recomendación, ¿no? En cuanto a cómo aterrizar los marcos de medición y pasar de indicadores genéricos a casuísticas específicas. Bueno, pues en la experiencia que tanto Sofía como yo tenemos de acompañar procesos de diseño de estos sistemas de medición de impacto, una herramienta que es prácticamente universal y que, independientemente de la metodología que luego uno utilice, normalmente suele estar al inicio de estos procesos y suele ser un poco la columna vertebral de los mismos, es desarrollar una teoría del cambio. Una teoría del cambio con su cadena de valor correspondiente, donde al menos empecemos a clarificar esos conceptos a los que yo aludía, ¿no? Diferenciar claramente la actividad, los recursos, incluso los productos que salen de esa actividad, de los cambios e impactos que posteriormente derivan de la misma, ¿no? Y tratar de ver esa cadena de valor, qué aspectos demandan más allá de lo que la propia entidad tiene en su mano controlar, por lo tanto, qué cosas realmente puede también decir que está atribuyéndose como impacto a generar o como cambios a generar frente a lo que otros actores también están haciendo y que alguna vez pues, es necesario el concurso de los mismos para que esas actividades lleven a buen puerto los cambios deseados, ¿no? Al final, los sistemas de medición, desde nuestro punto de vista, cuanto más específicos sean y cuanto más coparticipados sean, es decir, el propio diseño de una teoría del cambio debería hacerse con alguna representación o al menos contraste de los grupos de interés principales. Eso, desde luego, ya de por sí es un paso adelante muy favorable en generar esa cultura de la medición y gestión del impacto en la entidad correspondiente. Y por lo tanto, las estandarizaciones, que también hay procesos que van en esa dirección, sí son interesantes, pero no tanto para lo que luego es el uso de los datos específicos por parte de cualquier entidad, sino más bien para otras cuestiones como puede ser responder a unas exigencias pues, que se aludían anteriormente de tipo reglamentario o para que los inversores pudieran comparar impactos de diferente tipo de entidad. Pero para lo que es puramente la gestión y el cambio de cultura hacia la medición y gestión del impacto es mucho más relevante que cada uno tenga un diseño ad hoc y lo vaya actualizando e enriqueciendo progresivamente, porque en las primeras rondas uno no acierta del todo con ver del todo cuáles son esos cambios y cómo se pueden medir de la mejor manera posible. Estas serían un poco nuestras recomendaciones desde la práctica de haber acompañado a más de 100 procesos de estas características. Bé, tenim una altra pregunta que és de Bruno González y diu: ¿creéis que es posible una evolución del sistema internacional de contabilidad, auditoría,
para incorporar la medición del impacto, ¿es posible monetizar todos los impactos para que se puedan comparar y medir? Esto es muy interesante y me recuerda que con Bernardo hemos tenido conversaciones al respecto cuando estábamos en Málaga en un evento del GSG, que es un evento global de inversores de impacto en el que se han presentado un poco todos los avances sobre el tema de la medición y pues, ellos están muy cercanos a todo lo que está pasando a nivel del ISSB que he presentado anteriormente, pero también muy cercanos a la iniciativa de Harvard que se llama Impact Weighted Accounts. Entonces Harvard está trabajando justamente en un sistema que permite integrar en la cuenta de resultados de manera monetizada todos esos impactos, ¿no? que estamos trabajando en el análisis de sostenibilidad. Lo que estamos viendo es que, claro, se van a producir resistencias brutales, porque ¿qué va a pasar? Es que las empresas van a tener resultados o cuentas de resultados negativas o muy, muy negativas. Por un lado, va a pasar, puede que pase esto, ¿no? Entonces, no es, si pensamos que es posible una evolución del sistema internacional de contabilidad para incorporar la medición de impacto, pues es exactamente hacia eso que Social Value International está apuntando. O sea, la gran campaña que llevan es precisamente para que eso se realice. Y hay algunas entidades como Harvard, que es la iniciativa, digamos, más fuerte al respecto, que está trabajando en esa metodología Impact Weighted Accounts, precisamente para incorporar todas esas externalidades, ¿no? en la cuenta de resultados. Pero que lleva, y para nosotros pues va a llevar algunos años antes de que realmente se haga realidad, por un lado. Por otro lado, si es posible monetizar todos los impactos para que se puedan comparar y medir, hay una metodología que algunos de vosotros conoceréis, otros no, que se llama Social Return on Investment, y que tiene como principio precisamente intentar monetizar los impactos sociales. Entonces, en el mundo hay personas que son muy fans de esa metodología y otros mucho menos. Entonces, ¿qué está pasando? Es una metodología interesante que intenta utilizar unos proxies financieros para todo tipo de impacto social que están ocurriendo. Lo que pasa es que hay algunos impactos que son muy cualitativos, muy intangibles, y cuando uno intenta realizar o crear un proxy financiero para esos impactos, pues se encuentra muy en un mundo un poco un mundo virtual, ¿no? No es un mundo real en el que estamos haciendo estimativas que realmente no acaban siendo muy fuertes, muy rigurosas, digamos. Entonces, hay defensores y hay algunos proyectos que sí que se pueden medir de acuerdo al desarrollo, pero el desarrollo tiene sus beneficios y sus limitaciones. Entonces, yo creo que el Impact Weighted Accounts y todas estas iniciativas que tienden a intentar monetizar para ponerla en la cuenta de resultados, si entendemos y si creemos que el principio es bueno y válido, todavía estamos muy lejos de el diablo está en los detalles, se dice en inglés, ¿no? Estamos muy lejos de llegar a este detalle que permita ser suficientemente rigurosos como para realmente tener una cuenta de resultados sólida que puede dar cuenta de esto. Y con eso me callo, porque Bernardo seguro que quieres también aportar. Bueno, complementando lo que dices, yo aludiría de nuevo a la primera cuestión que yo explicaba en la metodología. ¿Por qué y para qué queremos medir el impacto? La monetización normalmente es interesante para el capital financiero, porque evidentemente quieren saber cuál puede ser ese retorno en términos económicos. Bueno, pues es razonable que lo quieran medir de esa manera. Ahora bien, si tenemos empresas que, por ejemplo, pues, uno de los casos de estudio que hemos incluido en el informe que desarrollamos para Impact, la empresa Gureak, que es una empresa en Guipúzcoa, que es un grupo empresarial que emplea a más de 5.000 personas, de las cuales más del 70% son personas con discapacidad, o una empresa similar podría ser La Falleda en Cataluña, ¿no? Si queremos saber el impacto que tenemos a través de esa empresa en esas personas, ¿tiene sentido monetizarlo cuando realmente hay aspectos de la calidad de vida de esas personas que se han transformado de manera radical
y que ponerle a eso euros no va a ser relevante desde el punto de vista de cómo podemos mejorar la gestión de esa empresa, pues yo no le vería sentido desde el punto de vista de esas personas y de la gestión de la empresa. Desde el punto de vista de un inversor, pues igual sí, porque quiere saber, oye, si yo pongo aquí un euro, ¿cuánto retorno social estoy generando en términos monetarios? Bien, pero eso es para uno de los stakeholders, que es el financiero, el inversor. Para el resto, monetizar ese valor social no tiene relevancia. Además, va a tener riesgos de que se moneticen cosas que son tan intangibles que vayamos a traer valores sociales de una manera forzada, con lo cual ya digo que ahí es cuando jugamos en una desproporción respecto a las decisiones que queremos tomar con esa información. A mí me gustaría hacer una aportación al respecto muy cortita. Yo doy conferencias en Estados Unidos, de hecho mañana, no, pasado mañana me voy porque la semana que viene estoy en la Universidad de Columbia dando ponencias y el año pasado, bueno, pues uno de los ponentes es el director de responsabilidad social corporativa del Chase Manhattan Bank. Y ellos, en la línea de empresa, ya están contabilizando a su manera, no sé cómo, porque no he profundizado, pero de todos los proyectos de emprendeduría, valoran no solo la parte tangible, sino los intangibles que se van a trabajar y hacen una estimación del retorno en intangibles que van a tener cuantificándolos económicamente. De tal manera que a igualdad de proyectos antes pues financian, ¿no? O incluso se hacen cosocios, ¿sí? Si ven que tú no eres un muy bueno en lo que quieres montar, pero no tienes conocimiento específico de gestión y dirección de empresa, te hacen la propuesta de cosocio y en igualdad de condiciones ya están cogiendo y dando preferencia a todos esos proyectos que desde la parte de responsabilidad social corporativa dejen huella en el mundo. Por tanto, repito, si alguien está interesado en saber un poco más, ¿no? Pues el modelo anglosajón, yo repito, igual hay algún que otro banco, ¿eh? Yo conozco el modelo Change Manhattan porque, repito, el año pasado era otro ponente bueno, que tenía en la ponencia que venía a continuación de la mía. Pero esto ya existe. Ahora, ¿con qué sistemática miden? Eso no os lo puedo decir. Si me permitís una aportación final por mi parte, creo que todo esto que estamos hablando, por supuesto, muy interesante, en el fondo, lo importante a mi modo de ver es que todo esto forme parte de la estrategia corporativa de las organizaciones. Es decir, que se plantee ante la dirección de las empresas, de las organizaciones, como un componente estratégico de lo que sería el plan estratégico de la compañía. Es decir, que no se trata de que caer en el posible riesgo de que estemos simplemente en un aspecto de buenas intenciones, lo cual está muy bien tener buenas intenciones, sin duda, ¿no? Pero que realmente desde el punto de vista de rentabilidad, sea tangible, sea intangible, desde el punto de vista del análisis financiero o simplemente sociológico, desde todos los puntos de vista hay que tener un cierto pragmatismo, porque las organizaciones, a fin de cuentas, necesitan moverse en el marco de referencia de un cierto pragmatismo. Y para eso es imprescindible, desde mi punto de vista, que la dirección, si queréis decir el liderazgo, asuma lo que estamos hablando como un planteamiento estrictamente estratégico, básicamente estratégico, porque sólo así se conseguirán los resultados que de alguna manera todos pretendemos, que es, entre todos, pues mejorar un poco, si es posible, esta sociedad en la que vivimos. Y gracias a todos. Molt bé, doncs aquí acabaria la sessió. Per tancar, només voldria dir un parell de coses. Primera, que m'adhereixo a les paraules que ens ha dirigit per escrit en Daniel Faura, perquè crec que ha estat interessant, molt interessant, l'aportació dels ponents i també les reflexions que s'hi han afegit després per part dels senyors Egea i Pla de Vall.
Només dir que esperem que hi hagi un futur desenvolupament ràpid i efectiu i que pugui obtenir-se forma i contingut a la informació elaborada perquè ens permeti prendre decisions encertades que millorin no només la marxa de l'empresa, sinó també la marxa de la societat. Moltes gràcies i fins una altra ocasió. Gràcies a tots. Moltes gràcies a tothom. Fins aviat. Adéu. Siau. Gracias, adiós. Adéu.